Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal en el que tenemos muchísimas cosas que ofrecerle, aquí tiene usted algunas de ellas y para el que siempre le pedimos su apoyo porque su apoyo es importante para seguir adelante, para que las luces se mantengan encendidas y la cámara siga andando. Estamos en nuestra Semana de la Minería y en esta Semana de la Minería quiero terminar con música de aquí, de donde vivo yo, de Asturias, donde... Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, donde le invitamos a que comparta todo lo demás que tenemos en la serie para usted. Nuestros videos temáticos, nuestros streamings, tocamos muchísimos temas, somos un canal enormemente variado, contrario a las recomendaciones de algunos que me dicen que me debería yo dedicar a una sola cosa, pero ¿cómo puede hacer uno eso? Y aquí, además, me dedico a la música que creo que le puede interesar a muchas personas y que no es fácil que accedan a ella porque no está en los circuitos de lo comercial, en los más escuchados, en los más reproducidos de las plataformas de audio con las cuales ahora oímos música como antes lo hacíamos con la radio. Entonces, hemos hecho una semana dedicada a música proveniente de la mina, proveniente de las minas de carbón, escrita por mineros, relatada por gente cercana a la mina, que cuenta lo que es la tremenda, terrible y dura vida del minero, que siempre lo fue, pero en el pasado lo era muchísimo más. La dura vida del minero, los peligros a los que se enfrenta, la forma en que enfrenta esos peligros y la evolución que ha tenido, por supuesto, el trabajo manual desde el siglo XVII, a los principios del XVIII, en la Revolución Industrial, hasta el día de hoy. Y esta canción es una canción especialmente sentida. Yo, por si no lo sabe usted, yo estoy en Asturias, soy mexicano, nieto de abuelo asturiano, y hace muchos años regresé a vivir aquí a Asturias. Y aquí en Asturias la minería del carbón fue la sangre de muchísimas familias, de muchísimas personas, de cientos de miles de personas a lo largo de muchos años, desde el siglo XVIII, cuando se empezó a explotar el carbón de las dos grandes cuencas de fluviales que hay en Asturias y que es donde se encuentran las vetas de carbón que ahora ya no se explota por decisión de la Unión Europea. Pero mi familia política es de mineros, tengo muchos amigos que han trabajado en la mina, que han estado relacionados con la mina, y a solo 38 kilómetros de aquí, de donde estoy grabando, está el Pozo María Luisa. El Pozo María Luisa es uno de los muchísimos pozos mineros del carbón que hubo en Asturias durante estos 200 años. Y en ese pozo hubo uno de tantos accidentes tremendos, donde en 1949 murieron 17 mineros. No sabemos si se refiere la canción a este caso en particular o a algún otro porque habla de cuatro mineros muertos, pero la realidad es que era una cuestión continua. La muerte ha acompañado a los mineros siempre y a los mineros del carbón de manera especial por las explosiones de gas grisú, que acompaña a los yacimientos carboníferos. Es inevitable que haya bolsas de gas metano dentro de las vetas de carbón y esas bolsas de gas metano, cuando se perforan, pueden estallar de una manera tremenda o simple y sencillamente la presencia del gas puede causar el desmayo y finalmente la muerte de los mineros. Es una vida muy dura en los lugares donde todavía existe, fue una vida muy dura aquí. Y esta es una canción cantada por mineros que es el himno de los mineros asturianos. La patrona de los mineros asturianos es Santa Bárbara. ¿Por qué? No lo sé exactamente. Las religiones tienen razones que yo he demostrado en varias ocasiones que soy absolutamente incapaz de comprender. Pero Santa Bárbara es la patrona de los mineros en Asturias. No sé si en otros lugares de España, probablemente sí. Y se comenta, esta canción se llama igual en el Pozo María Luisa que Santa Bárbara Bendita, y en otros lugares se canta con otras letras, con una música parecida, en otros lugares donde hay, por supuesto, trabajo en las minas o trabajo duro y difícil, porque minas hay
en todos lados. Aquí nos centramos mucho en el carbón, pero por supuesto la minería del cobre, la minería del oro, la minería de todo aquello que sacamos de la tierra y que conforma nuestra realidad, pues sale del trabajo de esos hombres que bajan a donde no se ve el cielo para traernos los minerales. Pero lo que hace especial a esta interpretación que vamos a escuchar para cerrar la semana de las canciones de la mina es que la cantan mineros. Era, no sé si todavía exista, pero era o fue el coro minero de Turón que canta esta canción que es el himno. Y si uno se reúne con mineros tarde o temprano, alguien la va a cantar. Esta canción ha sido interpretada, versionada, cubierta por un montón de artistas a lo largo de los años. Todos los artistas, todos los cantantes y grupos asturianos han buscado darle su visión. Yo recuerdo haber oído grupos haciéndolo en plan celta punk, muy bien además, por cierto, o en plan ska, creo que era en plan ska. Bueno, se la he oído a grupos tradicionales, se la he oído a cantantes, pero no hay forma de que se pueda cantar más profundamente esta canción que si la cantan los propios protagonistas. Probablemente el nivel musical sea sencillo, simple, con un coro de no demasiadas luces, pero que tiene toda la profundidad y el sentimiento de quienes saben, porque lo han hecho, lo que es bajar a la mina y tener todos los días el miedo de no salir de ella. Y eso le da a esta interpretación, creo que una dimensión que ningún cantante profesional, ningún músico profesional, quizás, dejo el quizás por si me equivoco, pueda darle. Traigo la camisa roja, trialarala, trialara. Traigo la camisa roja, trialarala, trialara. De sangre compañeros, mira, mira, Marusí.
Hay que decir que, independientemente de que no es precisamente un coro profesional, el coro minero de Turón tiene una larguísima historia de la que voy a comentar algo. Una de las luchas de los trabajadores ha sido por el acceso a la cultura. Y el coro minero de Turón en concreto es un ejemplo de eso, porque empezó en 1920 con un orfeón de Turón hecho por los propios mineros. Es decir, el libro, la canción, el acceso a la obra de arte son también parte de los cambios que ha sufrido el mundo, porque antes esas cosas estaban reservadas solo a unos pocos. El grupo se desapareció, volvió a aparecer en 1936, termina con la Guerra Civil Española, como tantas expresiones y culturales, pero se reforma, se vuelve a crear un coro minero de Turón desde 1950 a 1951, y desde entonces ha existido formado por mineros, o existió por lo menos hasta 2008, que es la última información que nos da su página web, donde se cuenta que además llegaron a grabar 5 o 6 discos, y organiza desde 1981 las fiestas, los certámenes con las fiestas de la ciudad de Turón, los certámenes corales de Turón, en los que participan coros regionales. No sé si esto se sigue haciendo ahora, no sé qué suerte ha tenido el coro de mineros de Turón después del fin de la minería en Asturias, pero sí señalar que el ser parte, el apoderarse de la música, del arte, del conocimiento, de las expresiones artísticas, es también parte de esta lucha de los trabajadores, y no solamente por tener mejores salarios o por tener salud o por tener educación para sus hijos, también es el disfrute del legado universal del arte, que lo tenemos aquí. Así que es el Coro Minero de Turón. Esto ha sido la semana de la minería, la semana de la música, de música de la mina. Hay muchísimas cosas más. Ustedes ven aquí en este canal que ustedes están viendo, en la columna de la derecha están un montón de listas de listas de reproducción que he hecho en distintos momentos, algunas de las cuales no sirven para nada, pero hay una que dice Canciones de la Mina, donde están todas estas canciones y 30 o 40 más que he ido recopilando a lo largo de los años, con historias de la mina, de los mineros, de esa gente que se juega la vida en el fondo de la tierra por hacer su parte para que tengamos todo lo que tenemos hoy, porque si usted mira a su alrededor, la mitad de lo que tiene a su alrededor ha salido de la mina, ha salido del fondo de la tierra. Con ello queda mi homenaje a los mineros, a los que les tengo un enorme cariño, y le agradezco que nos haya acompañado. Y por supuesto, en la semana próxima seguimos diciendo, como queremos decir todos los días, ahora música.